Buenas noches, amada iglesia. Es una bendición seguir estudiando la palabra de Dios. Y este Sermón del Monte, como es conocido, nos da muchas enseñanzas que enriquecen nuestra vida espiritual. Después de haber hablado sobre las bienaventuranzas, el Señor cierra con dos aspectos determinantes en la vida de cada uno de nosotros. ¿Y cuáles? Los calificativos de gozo y alegría. Gócense y alégrense, porque en los cielos ya tienen ustedes un gran galardón, pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. Mateo 5:12. El gozo, cada uno de nosotros lo conocemos, es un fruto del Espíritu Santo y es el segundo en la lista del apóstol Pablo. Después de hablar del amor, inmediatamente habla del gozo. Ahora, el Señor menciona un concepto también importante, la alegría. La alegría es un mandato para ti y para mí. Ahí en la primera carta a Tesalónica, en el capítulo 5, versículo 16, dice, estén siempre alegres. Qué manera tan especial de decir gozo y alegría. Y viendo este versículo, tema de estudio de esta noche, son mandatos de parte de Dios. El gozo y la alegría. Nuestro Señor Jesús lo une con un conector y gozo y alegría. Ahora, ¿cuáles son las dos diferencias entre esto? La alegría puede ser permanente, pero el gozo permanece en la vida de cada uno de nosotros. Pero quiero hablar en esta noche también de algunos obstáculos que no nos llevan y no nos permiten tener esto en plenitud. Y qué manera de pensarlo y tan directo decir el gozo cuando tenemos y cuando no tenemos debe de seguir de forma permanente. Es complicado también pensar en el gozo cuando tenemos tiempos de pérdida, pero también perdemos el gozo y la alegría cuando tenemos y vemos nuestra realidad comparándola con lo que nos rodea, con el mundo. Si nosotros estamos viendo las circunstancias, si nosotros estamos viviendo conforme a las circunstancias, créeme que acabamos de levantar una gran barrera, una gran muralla para que tú y yo no podamos tener ni gozo, ni mucho menos alegría. Entonces, ¿cómo? La pregunta, ¿cómo podemos tener gozo y alegría? En el mismo versículo viene la respuesta. Dice el Señor, porque en los cielos ya tienen ustedes un gran galardón. No solamente galardón, a mí me llama la atención este calificativo que pone el Señor, un gran galardón. Hay justicia, hermanos. ¿Qué significa esto? Que el hecho de que Dios no haya actuado o a lo mejor no hemos recibido nuestro premio o lo que tú y yo estamos esperando, no significa que esto no vaya a ser justo delante de nuestro Dios. Tenemos un premio. Y después de hablar del gozo y de la alegría, dice que además tenemos un premio tú y yo. Pero quiero hablar un poquito sobre el galardón. ¿Qué es? Es un premio por los méritos. Y de acuerdo al contexto de esta cita, tema de estudio, el Señor había hablado previamente de los pobres, de los que lloran, de los mansos, de los que tienen hambre y sed de justicia, de los misericordiosos, de los de limpio corazón, de los pacificadores, de los que padecen persecución, de los que digan toda clase de mal en contra de nosotros. Todo esto o cualquier padecimiento o uno o ambos, vamos a llegar al punto de tener este galardón. Ahora, tenemos premio en el cielo. Todos los que pasamos por esto seremos doblemente felices en esta tierra y esperando nuestro premio en el cielo. La Biblia le llama coronas. Cuando tú y yo hacemos obras que Dios ya preparó de antemano para que anduviéramos en ellas, van a ser coronas que cuando estemos delante de Dios, nosotros se las vamos a dar directamente a Él por el fruto de lo que Él hizo en nuestra vida. Jesús sabe qué hay en nosotros y en sus discípulos. A manera de ejemplo, ¿recuerdas lo que pidió la madre de los hijos de Zebedeo? Ellos habían sido llamados por parte del Señor, pero había una cierta incógnita en ellos. Había esa incertidumbre, había esa necesidad de sentirse aprobados.
Y ahí en Mateo, en el capítulo 20, versículos 20 y 22, nos dice: en ese momento la madre de los hijos de Zebedeo se acercó con sus hijos a Jesús y se postró ante él para pedirle algo. Él le dijo: ¿qué es lo que quieres? Ella le respondió: manda que en tu reino mis 2 hijos se sienten, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús le respondió: ustedes no saben lo que piden. ¿Acaso pueden beber el mismo vaso del que yo he de beber? Y ellos le dijeron: sí, podemos. Había una necesidad de aprobación, había una necesidad de por qué justificar el seguir a Cristo. Y la mujer, la esposa de Zebedeo, no se detiene, inmediatamente va con el Señor. ¿Y qué obtendremos? Y no solamente se quedó ahí, ella se atrevió a proponerle al Señor que uno de sus hijos a la derecha y otro a la izquierda. Hay mujeres así, a lo mejor tú eres así. Pero vemos aquí que el punto central que quiere tratar el Señor es el gozo y la alegría en nuestras vidas. El Señor trata de explicarle a esta mujer, y que escucharan también sus discípulos, que el pertenecer al reino de Dios iniciaba en el momento que ellos se convirtieron en seguidores y que posteriormente iban a ser sus discípulos, hombres y mujeres consagrados al Señor. Pero hubo otro momento. El Señor tiene un diálogo ahí con el joven rico y estaba escuchando Pedro. Entonces Pedro, al ver que una persona justa, una persona que había cumplido la ley conforme a cómo estaba definida en el Antiguo Testamento, no alcanzó y no pudo ser seguidor de Cristo, inmediatamente viene su pregunta de Pedro: ¿y qué va a pasar con nosotros? Si pareciera que este joven, cumplidor de la ley, además próspero, no alcanzó el reino de Dios, entonces ¿cómo nosotros lo podemos alcanzar? Y el Señor Jesús trata este tema igual en Mateo 19, versículos del 27 al 30, se nos dice: nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué ganaremos con eso? Jesús le dijo: de cierto les digo que cuando todo se ha hecho nuevo y el Hijo del Hombre ocupe el trono de su gloria, también ustedes, los que me han seguido, ocuparán 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Cualquiera que, por causa de mi nombre, haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos o tierras, recibirán 100 veces más y también heredará la vida eterna. Muchos de los que ahora son los primeros serán los últimos, y los que ahora son los últimos serán los primeros. Qué manera tan especial de contestar el Señor Jesús a Pedro. No le dijo una o doble vez, sino le dijo 100 veces más van a recibir aquellos de los cuales me siguen. En los dos casos acabamos de ver que hay una necesidad manifiesta, que hay en ti y en mí, que tendremos y que va a continuar en nuestras vidas. Hermanos, en esta tierra, déjame decirte que tendrás gozo y que tendrás alegría. Y por si fuera poco, esto no se queda aquí, sino que prosigue y llega al punto de llegar a la eternidad. Seremos premiados. Nuestro galardón es grande y esto para ti y para mí es suficiente. Cuando nuestros ojos están puestos en el Señor, esto obtendremos. Pero si nuestros ojos están en ser premiados o tener un gozo y una alegría de lo que nos puede proveer, lo que nos rodea, va a ser muy difícil que podamos entrar en esta plenitud que nuestro Señor nos está diciendo en esta noche. ¿Y por qué? Porque hay unas causas. Mire, solamente quiero comentar algunas. Nuestra inseguridad nos orilla a buscar la aprobación. Nuestra inseguridad. ¿Cuántas veces tú y yo necesitamos una aprobación? ¿Lo hice bien? ¿Lo hice mal? Y cuando nos dicen un buen comentario, a veces tú y yo nos convertimos esclavos de ese comentario. ¿Por qué? Por nuestra propia inseguridad. Pero otra de las causas por las cuales se pierde el gozo y la alegría es que los miedos nos conducen a perder bendiciones. Hay mucho temor. Temor a decidir qué estudiar, temor a decidir con quién te vas a casar,
temor a decidir si voy o no voy, temor a decidir si lo tomo o no lo tomo. Entonces es muy difícil poder entender el gozo y la alegría cuando nuestras causas y nuestras decisiones giran en torno a nuestros miedos y a nuestras inseguridades. Y otra de las causas son los distractores. Muchas veces tenemos demasiados distractores, más hoy en día con la tecnología. Date cuenta, de acuerdo a un estudio, dicen que nosotros, tú y yo, en el mejor de los casos, vemos nuestro dispositivo electrónico 150 veces al día. ¿Te imaginas? Ese es una media. Puede ser más, puede ser menos. Pero 150 veces, algunos de nosotros vamos al baño sin dejar el teléfono. O vamos de compras y vamos con el teléfono. Y vamos aquí y vamos con el teléfono. Son distractores que evidentemente roban nuestra atención y por consecuencia el gozo y la alegría queda ahí en el olvido. Hoy nuestro Dios nos dice: sigue, hermano, permanece fiel, soporta un poco más, ya que todo lo que hacemos es tomado en cuenta por parte de nuestro Señor. El Señor lo dice respaldándose en los profetas en la antigüedad, pues así siguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. Cuando habla del gozo y de la alegría, se refiere a los profetas de la antigüedad. Y en esta noche quiero hablar solamente de uno de ellos, Noé. Ahí en Génesis, en el capítulo 6, versículo 5, nos dice: el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que todos los planes y pensamientos de su corazón eran siempre los de hacer solo el mal. Dios siempre se provee de algo, Dios siempre se provee de alguien para que cada uno de su pueblo tuviera respuesta de parte de él. Ahora, viendo esta cita, era crítico lo que había en el mundo. Todo estaba mal, todo estaba dañado. Nuestro país, nuestra colonia, y nos vamos a dar cuenta que sí han pasado los años, pero hoy en día sigue la misma necesidad, la ausencia de Dios en las vidas de las personas. Dice el versículo 7 de este mismo capítulo: borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, lo mismo que a las bestias, los reptiles y a las aves del cielo. Me pesa haberlos hecho. Qué difícil es esto. Pero era una realidad. Los planes de Dios eran claros y directos, y tomó un siervo suyo para efectuar esta tarea. Y me llama mucho la atención esto. Él lo podía hacer solo. Él lo podía demostrar y lo demostró anteriormente con la creación. ¿Por qué pensar en el hombre? ¿Por qué pensar en alguien? ¿Por qué pensar en Noé? ¿Por qué pensar en nosotros? Quiero decirte que esto no ha cambiado. Esta es una gran bendición que tú y yo hoy podemos escuchar. Dios quiere seguir usando a su pueblo. Dios quiere seguirte usando a ti y a mí. Dios desea hacer grandes cosas en nuestras vidas. Si Dios nos ha llamado, es porque Él nos va a usar en gran manera para cumplir sus propósitos eternos. Mire lo que dice el versículo 8. Pero Noé halló gracia a los ojos del Señor. Ahora, tú y yo hemos visto por Dios a través de Jesús. Y también de la misma manera encontramos gracia delante de Él. Somos aceptos en el amado por medio del sacrificio de Cristo. Ahora, ¿cuál era la tarea? ¿Cuál era el compromiso? Sí había una necesidad. Sí, todo estaba mal, todo era tinieblas, todo era oscuridad. Incluso el Señor llega a pensar: me arrepiento de haber hecho al hombre. La tarea era construir un arca. Dios le proveyó de todo lo necesario, de materia prima, de las medidas y de las fuerzas para cumplir el plan que Dios había trazado. Pero quiero tratar un tema en el ínter, aquí en el punto central. ¿Qué pasó? Porque el Señor Jesús dice: así como los profetas. ¿Qué pasó en este momento? Lo que el Señor respalda a través de sus profetas era el gozo y la alegría que había en ellos. Noé no cuestiona a Dios. Él solo lleva a cabo el plan al pie de la letra. Otra de las cosas es que le cree a Dios por fe. Aún no había pasado nada. Él solamente escuchó los planes de Dios. En ese lugar no había mar. ¿Cómo hacer un arca en un lugar donde no había mar? ¿Te imaginas lo que hubiera dicho la gente?
Él continuó con su plan. La tarea es difícil, pero con la ayuda de Dios la podemos lograr. Esto también consideró a su familia y a todos los animales que estaban en el arca. Bueno, Dios cumplió e hizo llover 40 días y 40 noches. Pero versículo 3 del capítulo 8, mire cómo lo detalla aquí Génesis. Las aguas sobre la tierra fueron decreciendo gradualmente y al cabo de 150 días se retiraron. A ver, vamos a entender esto. ¿No eran 40? ¿No nada más eran 40 días, Señor? Más adelante dice que 150 días, más 40 que estuvo lloviendo, más el tiempo que se hizo el arca. Es precioso esto. Y a mí me llama mucho la atención, porque esto nos lleva a pensar que los planes de Dios, y cuando estamos en completa comunión con Él, vamos a encontrar lo que tú y yo tanto buscamos: gozo y alegría, sin importar el tiempo. Las autoridades nos dijeron 15 días, después un mes, después 2 meses, después 3 meses. ¿Cuántos de nosotros ya estamos ya? Noé no hizo eso. Noé llevó a cabo el plan de Dios, pero hay un ingrediente más: con gozo y alegría. Pregúntate hoy en esta noche, ¿tú aún tienes gozo y alegría? ¿O vas a decir, no, yo ya quiero regresar a mi actividad, pastor? Quiero ir de compras, quiero visitar este lugar, quiero ver qué pasó con la última tendencia en esto o en aquello. No, ahí no está el gozo y la alegría. El gozo y la alegría está en permanecer fieles a nuestro Dios. Y dejemos por un lado el tiempo. El punto es esto. Muchos hermanos en esta noche, y lo digo con mucha seriedad, se han peleado, familias han discutido, incluso han llegado hasta los golpes, hijos con padres ya no se hablan. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Noé supo esperar en Dios, y algunos teólogos dicen que el plan se cumplió por más de 1 año. Todo el plan, desde que se construyó, desde que pasó el diluvio, 150 días, los 7 días que sacó una palomita Noé, todavía no era el tiempo, esperó otros 7 días y ahí estaba Noé permaneciendo fiel. ¿Cuántos de nosotros hubiéramos sido como Noé? Vamos a esperar los tiempos de Dios. Por eso en esta noche te tengo 3 aplicaciones prácticas para que este gozo y esta alegría sea real en tu vida, y que para que tú y yo nos podamos preparar para recibir ese premio que Dios tiene preparado. Pero Dios, a través de nuestro Señor Jesús, nos dice: aprendan de los profetas, aprendan de lo que yo ya enseñé, aprendan de lo que yo ya mostré. Y tenemos muchos ejemplos. 3 aplicaciones prácticas. La primera: el gozo y la alegría permanece cuando seguimos poniendo la mirada en Dios. Noé nunca la perdió y su familia se salvó. ¿Tú quieres que tu familia se salve? ¿Quieres tú salvarte? Yo te invito a que sigamos a este profeta de Dios, a Noé, fiel, con gozo y alegría, llevando al pie de la letra los planes de Dios. La segunda propuesta: algunos tienen aún esta pregunta: ¿qué ganas en la iglesia? ¿Qué te dan que pases mucho tiempo ahí? Cuando te digan eso, diles: tengo gozo y tengo alegría, y además mi corazón se está preparando para recibir ese galardón allá en los cielos. Y por último, Dios cumple su promesa, y si Él lo dice, es verdad. Por eso en esta noche yo te quiero invitar: permanece fiel al Señor. Si gustas orar junto conmigo y que podamos poner nuestra vida en las manos de nuestro Dios. Padre, gracias por estas bienaventuranzas. Gracias porque tú no dejaste por un lado ningún aspecto de necesidad, de petición o de temor en nuestras vidas, Señor, sino que tú lo conduces a ser felices cuando estamos centrados en Cristo Jesús, tu Hijo, Padre amado. Señor, muchos de nosotros hemos perdido el gozo.
Muchos de nosotros hemos perdido la alegría. Es más lejana cada día más, Señor. Pero en esta noche, Padre, te queremos dar gracias porque tenemos una esperanza, Señor. Tenemos un galardón, amado Dios. Y esto se cumple en el momento en que nosotros ponemos nuestra vida en tus manos. Gracias, Padre. Los planes son perfectos. Tus planes, Padre, no añaden tristeza a nuestra vida. Por eso en esta noche, Señor, queremos retomar nuestro compromiso contigo. Queremos reafirmarnos nuevamente con tu Hijo Jesucristo, Señor, por lo que te pedimos que renueves nuestras fuerzas, que traigas paz y contentamiento a nuestra vida y que de esa manera, Señor, podamos encontrar gozo y alegría, Señor. No en lo externo, sino gozo y alegría en tus planes perfectos, Señor. Este tiempo, estos momentos, Señor, no salieron de tus manos, sino que es un momento para pulirnos y para afianzarnos como hijos tuyos, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y que esta enseñanza sea de bendición para ti y tu hermosa familia. Amén.